Hola. Uy, qué bien. Bueno, vamos a empezar la charla porque no va a ser densa, que alguno me ha preguntado, pero ¿cuánto vas a contar? Tal. A ver, yo creo que no es tan densa. Es verdad que después, o sea, antes del café, bueno, nos veo a casi todos con café y demás, o sea que yo creo que va a ir bien, ¿vale? Creo que es un tema muy interesante, sobre todo por las aplicaciones que están saliendo. Ahora vamos a ver unas cuantas. Pero bueno, por situar un poco, voy a hablar de inteligencia artificial, de redes de neuronas y más concreto aún de las redes generativas, ¿vale? Entonces, bueno, como me conocéis ya de esta mañana, la mayoría se habéis venido a la keynote. Bueno, yo soy Nerea Luis, soy cofundadora de TechFest, no voy a entretenerme mucho en esta parte. Y lo que voy a hacer principalmente es dar primero como unas pinceladas por si alguno no está muy familiarizado con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Para que todos nos situemos y podáis entender todo el storytelling de la charla. No os olvidéis de tuitear, que han sido trending topic estas chicas, que se lo han currado un huevo, así que seguid ahí tuiteando y demás para ayudarlas. Bueno, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? A ver si puedo poner yo aquí. Sí, vale. ¿Qué es la inteligencia artificial? A ver, principalmente nosotros, cuando digo nosotros, yo todavía tengo el chip del mundo académico, entonces intento ser bastante rigurosa, ¿vale? Con esto. Principalmente nosotros decimos que inteligencia artificial es todo aquello que pretende dar o dotar de esa inteligencia a seres que no la tienen, como pueden ser principalmente las máquinas, ¿vale? O sea, toda pieza de código que permita hacer toma de decisiones de forma autónoma sería algo que consideraríamos inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos distintas áreas, ¿vale? En concreto, hoy voy a hablar de aprendizaje automático. Hay muchas otras, como, bueno, representación de conocimiento, planificación, que es en la que yo hice mi tesis, visión por computador, que es toda la parte de procesamiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, que es toda la parte de interacción a través del habla, ¿vale? Y robótica, que integraría más o menos todas las anteriores con un cuerpo físico, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de aprendizaje automático o machine learning, que es también quizá lo más conocido ahora mismo de inteligencia artificial y en lo que estos años pues la gente tanto del mundo académico como del mundo de la industria ha profundizado más, ¿vale? Entonces, tenemos inteligencia artificial, tenemos aprendizaje automático, que es una de las áreas, y luego tenemos deep learning, ¿vale? Que todos habréis escuchado. Deep learning, esta es súper famoso y tal, ¿vale? Deep learning se integra dentro del aprendizaje automático, ¿vale? Con lo cual tenemos machine learning y dentro tenemos un subgrupo que sería deep learning. Deep learning no es otra cosa que machine learning llevado como a lo exponencial, ¿vale? Teníamos un problema cuando surgieron todos estos algoritmos en los años 80, 90 de escalabilidad, y era muy difícil pues, realizar un aprendizaje, digamos, de horas, días, semanas, precisamente porque teníamos muy poca capacidad de cómputo. Ahora con el cloud, ¿vale? Con la paralización de procesos, todo eso se ha externalizado también a servicios, con lo cual podemos acceder muy fácilmente a entrenar nuestros procesos, ¿vale? No en nuestras propias máquinas, sino, por ejemplo, pues como puede ser en Google Cloud utilizando las TPUs o lo que sea, ¿vale? Los servicios equivalentes. Entonces llega el aprendizaje profundo, luego explicaré un poquito más. Y aquí están las redes de neuronas, ¿vale? Las redes de neuronas son bueno, un algoritmo, una técnica, digamos, que se integra dentro del aprendizaje automático y también del aprendizaje profundo, ¿vale? Según cómo se ejecute. Entonces, generalmente en cualquier proceso de machine learning lo que tenemos es un conjunto de datos de entrada, un conjunto de datos de salida, que podemos tenerlo o no, ¿vale? Este es el único opcional. Un conjunto de parámetros, que aquí es donde realmente reside todo el kit de la cuestión, luego entenderéis por qué. Y luego tenemos distintos algoritmos, ¿vale? De toma de decisiones. Al final lo que queremos es, de un conjunto de datos de entrada, procesarlo a través de un algoritmo y extraer conclusiones, ¿vale? Extraer conocimiento. Con lo cual, tenemos que elegir algo de esto, ya sean árboles, reglas, ¿vale? Redes de neuronas, lo que queramos. En mi caso, como os he dicho, me voy a centrar en redes de neuronas, pero para que sepáis que existen otros muchos, ¿vale? Esto no va solo de utilizar esto porque es lo más popular. Utilizamos esto porque con las GANs, pues bueno, se utilizan redes de neuronas, pero para distintos procesos de machine learning podréis aplicar otro tipo de algoritmos. Entonces, sobre las redes de neuronas, a ver, yo es verdad que digo redes de neuronas y claro, la gente es como, ¿pero qué dice esta de redes de neuronas? ¿Sabes? La gente que no está dentro del área de la inteligencia artificial. Vale, ¿por qué llamamos a las redes de neuronas redes de neuronas? Ahora lo vais a entender muy bien, pero principalmente es porque es una analogía muy sencilla a cómo nosotros procesamos la información en el cerebro, ¿vale? El que lo inventó en su día, pues vio que al final no dejan de ser operaciones matemáticas muy bien conectadas entre distintos puntos y al final pues eso se parece mucho a cómo funcionaría
una neurona al uso, ¿vale? Tenemos elementos de más neuronas, están conectadas de forma múltiple, forman una red, ¿vale? Redes de neuronas. Damos importancia a los datos de entrada porque es al final nuestra fuente de conocimiento y aquí está también la clave, ¿no? Hemos hablado de una serie de parámetros, va a aparecer pesos, función de activación, ahora lo voy a explicar, y luego tenemos que interpretar la salida, ¿vale? Generalmente podemos ya sea analizar la semántica, ya sea analizar características, en fin, cosas que nos ayuden a identificar la información, a clasificarla, a hacer todo este tipo de tareas que se realizan en un proceso de Machine Learning, ¿vale? Entonces, esto sería lo que al uso nosotros pintaríamos como una red de neuronas clásica, ¿vale? Por eso ahora entendéis lo de las conexiones, las neuronas y demás. Al final os tenéis que imaginar que es como si yo cojo y os digo de repente, os enseño esto, ¿vale? Como mogollón de fotos de portátiles y me vais a decir, es un portátil, ¿vale? Pero sabéis que es un portátil porque habéis analizado de forma inmediata la forma, que tiene una cámara, tiene un teclado, está todo integrado en una pieza, ¿no? O sea, tiene una serie de características que le llevan a identificarse como portátil. Pues eso es lo que hace la red de neuronas en cada una de estas capas de aquí, ¿vale? Al final lo que estamos intentando es que en cada uno de estos procesos que se ejecutan, en cada uno de estos puntos blancos que llamamos neuronas, es analizar una serie de características o ponderarlas más bien, ¿vale? Estos parámetros que veis aquí en pequeñito, aunque no son relevantes para la explicación que voy a dar, simplemente lo que hacen es eso, es ponderar cada una de las capas o de las neuronas que están aquí. Y al final lo que hacemos no es otra cosa que de aquí hasta aquí vamos a ir multiplicando todos los números que nos van saliendo junto con unas funciones que son las que veis aquí encima de cada neurona. Y estas funciones son lo que hacen que el cómputo sea muy, muy rápido, ¿vale? Os he dicho que antes no escalaban, ahora sí que escalan, con lo cual, aún así, a pesar de que son funciones fáciles, es verdad que el entrenamiento nos puede llevar horas, ¿vale? Pero precisamente por la sencillez de estas funciones conseguimos que los cálculos en cada iteración del entrenamiento se hagan muy rápido, ¿vale? Ahora vamos a ver un par de ellas. Entonces tenemos unos pesos, tenemos una función de activación y esto nos lleva a la salida. ¿Cómo se realiza el aprendizaje? Pues en una red de neuronas como esta iríamos de izquierda a derecha, ¿vale? Multiplicando todos los pesos y luego lo que sucede es que hay un algoritmo, y no lo voy a explicar, pero se llama algoritmo de backpropagation, que me permite como retroalimentar todos los valores que voy sacando al inicio de la red, ¿vale? Y así voy convergiendo en el proceso de aprendizaje. Al final lo que intentamos hacer es como optimizar en el espacio, digamos, si lo pintásemos todo sobre un gráfico de 3D, pues intentaríamos encontrar como esos mínimos y demás, pero no me voy a meter ahí, ¿vale? Simplemente quiero que sepáis que esto es iterativo. O sea, esta red se va a ejecutar n veces, las que yo le diga, pueden ser 500, 1000, lo que sea, ¿vale? Y luego habría otros parámetros que ya sé que no me voy a meter, que es el gradiente, la función de coste, el umbral. O sea, como veis, la magia de este tipo de algoritmos reside en lo bueno que seas asignando valores a estos parámetros. Por eso muchas veces se perciben como algoritmos de prueba y error, ¿vale? Mucha gente que se mete de nuevas en el campo del data scientist tiene la sensación de que está haciendo prueba y error porque vas como probando, pues le subo a este valor, le bajo aquí, cambio este tipo y al final también hace pues, que haya incluso una línea que se llama la de Hyperparameter Configuration, de investigación solo de eso, ¿no? De cómo estos parámetros afectan a la performance de la propia red. Pero mantengámoslo por ahora, ¿vale? Muy simple. Entonces, sobre la función de activación, si veis aquí estas funciones, ¿vale? Olvidaros de lo que pone aquí en forma matemática, simplemente mirad las formas que tienen aquí. Son muy sencillas, ¿vale? Están casi todas entre 0 y 1 o entre rangos de menos 10 y 10, ¿vale? Y esto lo que hace es que, claro, cuando tú multiplicas el peso y un número por esto de aquí, ¿vale? O bien ese valor se va a anular o va a tener un valor muy parecido al que ya tiene. Con lo cual, lo que os decía, esto hace que el cómputo sea muy, muy rápido. Aunque tengamos todas esas multiplicaciones que hacer, ¿vale? Todo va a ser muy, muy rápido. Y la otra cosa que tenéis que saber es que al final todo esto se puede traducir en matrices, ¿vale? Porque no estamos haciendo otra cosa que multiplicar números en columnas y en filas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cualquier problema de este tipo? Pues bien, tenemos distintos. Puede haber un aprendizaje supervisado cuando conocemos la clase, como puede ser clasificar gatos y perros, ¿vale? Sabemos cómo son los gatos, sabemos cómo son los perros, los clasificamos y obtendríamos algo similar a esto. Luego podremos tener otros de no supervisado, como puede ser este de aquí. Lo más conocido es el clustering, ¿vale? Cuando queremos hacer todas estas campañas de publicidad, analizando perfiles y demás, no sabemos cuántas clases vamos a tener,
dejamos que los datos se agrupen y luego decimos, uy, pues parece que aquí tienes un grupo, parece que aquí tienes otro, ¿vale? Y vas creando tus perfiles. Luego tenemos otro que es regresión logística, ¿vale? Aquí lo que intentamos es encontrar una recta o una línea curva que se adapte a cómo están, digamos, dispuestos mis puntos en el espacio. Entonces, la gracia de las redes generativas es que no se clasifican como en ninguno de esos grupos como tal, ¿vale? Son una mezcla entre agrupamiento, clasificación, ¿vale? Pero siguiendo otro modelo. Hasta ahora lo que habíamos seguido son los modelos estos discriminadores, ¿vale? Si lo leéis aquí, lo que dice el clasificador discriminador, modeliza solamente observando los datos, ¿vale? O sea, yo recibo unos datos, los analizo y extraigo conclusiones. O sea, hay dependencias entre las características y las etiquetas. Pero ahora llegan el approach generativo, ¿no? El enfoque generativo y nos dicen, vale, ¿qué pasa si me faltan parte de esos datos? ¿Qué pasa si esos datos no existen? Entonces dicen, ostras, es que igual, si yo aprendo las relaciones entre esas características y esos resultados, es decir, aprendo esas relaciones de dependencia, cómo obtengo las características que llevan a esa etiqueta, yo puedo crear un modelo generativo que me esté generando esos datos y que me ayuden ya sea a complementar mi dataset o a generar ejemplos que sean falsos, en fin, o sea, a generar más información, ¿vale? Y esto es lo que siguen las redes generativas. Al final lo que vamos a hacer es como asumir ciertas cosas, generar nueva información y vamos a ver qué pasa en el proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos distintos tipos de redes de neuronas, ¿vale? Esta es la que os he explicado, que es la clásica, están las recurrentes también para temas sobre todo de traducción, bueno, en general temas que tienen que ver con el proceso del lenguaje, ¿vale? Con toda la parte de NLP. Y están estas, que son las que nos interesan a nosotros, que son las convolucionales y las deconvolucionales. ¿Por qué? Porque las GANs generalmente funcionan con imágenes, ¿vale? Y estas son las dos arquitecturas que mejor funcionan con imágenes. Entonces, todo esto explotó cuando se publicó este paper ya hace años, como 2014 o por ahí, donde aparecían, claro, estos estilos, de repente, de los cuadros, bueno, de pintores famosos, pues como Van Gogh, ¿no? Y de repente sale esta imagen como si lo hubiese pintado Van Gogh, etcétera, etcétera. Y la gente alucina, porque claro, esto al final es investigación, pero también te genera como curiosidad, ¿no? ¿Qué ha pasado para que alguien consiga hacer esto y que tenga sentido? Porque además es que tiene cierto sentido, incluso en la forma, el estilo, o sea, parece como muy, muy real, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron a esto? Voy a contar un poco el background y luego entramos en ejemplos de redes generativas. Principalmente, lo que hacen estas dos redes, como os digo, son extracción de patrones e imágenes. Esta es la opuesta que esta, ¿vale? Convolucional de convolucional. En esta lo que vamos a tener en la entrada es una imagen y vamos a sacar datos, y en esta lo que tenemos son datos y queremos como recomponer una imagen, ¿vale? Por dejarlo así en la parte más light. Ahora me voy a meter un poco en cada una de las fases. Al final, si yo tengo una imagen, ¿vale? Una imagen está compuesta de píxeles, con lo cual volvemos al ejemplo de la matriz. Yo una imagen la puedo codificar en números, ¿vale? Y eso va a ser una matriz y va a ser la información que yo le pase a mi red. Entonces, la magia de las redes de neuronas convolucionales es esta parte que tienen aquí. Tienen dos fases. Tienen una parte de extracción de características y tienen otra parte de clasificación, ¿vale? La parte de extracción de características lo que tratan de hacer es hacer la imagen cada vez más pequeñita para que en cada una de estas combinaciones podamos extraer alguna característica concreta de la imagen, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo con el coche. Y luego ya una vez tenemos como las capas que nos gustan según las características que van extrayendo, lo que tenemos es una serie de decisiones que suceden aquí y ya obtendríamos la categoría a la que pertenecería nuestro objeto o lo que sea que estemos identificando en la imagen, ¿vale? Entonces, vamos a quedarnos con que hay extracción de características y clasificación al final. Entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo se estaba diciendo que la clave de las redes de neuronas, aunque no entendemos todavía del todo cómo se realiza ese proceso de aprendizaje, porque se suelen llamar técnicas de caja negra, lo que sucede es que los cómputos se hacen de forma muy rápida, igual que en el caso que os estaba explicando antes, ¿vale? Y en este caso lo que sucede es que para filtrar información de una imagen, lo que hacemos es utilizar máscaras que no son más que matrices que tienen ceros y unos, ¿vale? Imaginaros, si yo tengo una imagen y algunos píxeles los anulo, ¿vale? Sigo teniendo información de la imagen, no tengo tanta, pero al reducir esa dimensión es más fácil seguirla procesando. Esa es la idea, ¿vale? Yo no necesito una imagen entera de esta botella para saber que es una botella.
con que vea seguramente la mitad de la imagen o parte de las características, ya sé que es una botella, ¿vale? Esa es la clave. Con lo cual, lo que hacemos son dos operaciones, la convolución y el max pooling, ¿vale? La convolución va con máscaras, como os estaba diciendo, yo lo puedo reconfigurar. Obviamente hay todo un estudio de los filtros que se utilizan pues según quieras resaltar bordes, según quieras resaltar sombras, contrastes, ¿vale? Ojos, en fin. Hay distintos filtros, obviamente esto no lo sabemos así por ciencia infusa, simplemente os he puesto los GIFs para que veáis un poco el proceso, ¿vale? Aquí generalmente te quedas con el máximo de cada multiplicación aquí de matrices, que vas iterando sobre esta imagen grande, y en el max pooling lo que haces es quedarte con el máximo de los 4 valores que tengas aquí, ¿vale? Con lo cual, esto es lo que te ayuda a filtrar esas características de la imagen. Lo único que quiero que sepáis es que es eso, que nos ayuda a filtrar características y que se realiza de forma muy, muy rápida. Con lo cual, todo, cuando vosotros vayáis a un código, obviamente no os vais a preocupar de esto, pero sí que os vais a preocupar de cuántas veces hacéis pues esta combinación de técnicas o qué filtro utilizáis, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, si yo tengo aquí una imagen de un coche, ¿vale? Lo que yo haría con esta combinación de convolucional, la ReLU, el max pooling, etcétera, etcétera, y luego el fully connected, que es lo que me ayuda a clasificar, lo que yo tengo es una secuencia de que voy del coche de cuanto más grande a cuanto más pixelado. Pues no lo veis bien, pero vamos, creedme si no, que aquí digamos que tiene mucho más resolución la imagen, vas quitando resolución y así también vas apreciando detalles de la imagen, ¿vale? Incluso trocitos. Con lo cual, mi red aprende a deducir que esta imagen de aquí se parece a la de un coche precisamente por todas esas características que hemos ido identificando. También se suele trabajar en blanco y negro, depende mucho también del objetivo, pero bueno, en este tipo de enfoques intentamos trabajar en blanco y negro si es posible, sobre todo porque reduces mucho la cantidad de datos, ¿vale? Cuando quieres trabajar en color tenéis que tener en cuenta que necesitáis 3 canales, el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Con lo cual, si trabajas en blanco y negro, pasas de 3 matrices a 1, ¿vale? Por eso muchos de los ejemplos que veis en internet van a estar en blanco y negro. Y entonces el resumen es este. O sea, al final yo tengo una imagen, ¿vale? Voy a ir aplicándole capas convolucionales y de max pooling, ¿vale? Cada una con sus dimensiones, que tenéis aquí algunos ejemplos. Lo que hago es ir reduciendo el tamaño. Y lo que voy a hacer luego, llegado el momento, es el efecto contrario, que sería la de convolución, ¿vale? Una vez tengo yo aquí mis datos, lo que voy a hacer es el unpooling, que lo que hace es aumentar precisamente esa dimensión de la imagen y volver o intentar volver a lo que sería la fuente original, ¿vale? Entonces, los investigadores cuando estaban trabajando en cómo narices funcionan estas redes convolucionales, porque como decía, sigue siendo aún a veces un secreto trazar todo ese aprendizaje, se dieron cuenta que realmente la convolución y lo que sucedía, digamos, hasta aquí, hasta este proceso en el que nos quedamos con este mínimo elemento de información, ¿vale? Era que había unas capas que guardaban la información sobre el contenido de la imagen y otras capas que guardaban, digamos, la información sobre el estilo de la imagen, ¿vale? Combinando todos estos procesos de convolución y de max pooling se dieron cuenta de eso. Aquí os he señalado capas rojas, ¿vale? Son las que guardarían el estilo de la imagen, que son las de max pooling, y el resto serían las que guardarían todo el contenido de la imagen, ¿vale? Con lo cual sabían que si accedían a las capas rojas, a lo que está aquí explicado como capa roja, que era una capa de max pooling, podrían extraer por separado, aislar lo que es el aprendizaje del estilo y el aprendizaje de lo que sería el contenido de la imagen. Y presentaron resultados como esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy capaz de aprender, por un lado, cómo es esta imagen y cuál es el estilo de la imagen? Yo puedo, digamos, decir, vale, pues en vez de usar este estilo, utiliza el de este cuadro. Y entonces nos sale esta fusión. Al final lo que intentan es trampear el estilo que estaba utilizando aquí, de un perro al uso, con el estilo que se está utilizando en este cuadro, porque de nuevo lo pueden aislar en 2 partes y se lo pasan a este y aprendemos. Y así fue como surgieron las GANs, ¿vale? Las Generative Adversarial Networks surgen así, o sea, de la nada, de repente salen estos investigadores y tal, uno de ellos es Ian Goodfellow, que es uno de los creadores luego de TensorFlow y toda la movida, y entonces empieza a aplicar bueno, este concepto a más cosas y lo llevan como al máximo, digamos, al máximo exponente que ellos creían, porque luego se ha superado, obviamente. Pero principalmente lo que le aplicaron fue, vale, si yo ya he visto que puedo sacar del estilo, no sé qué, igual lo que me puede ser útil esto es para generar más ejemplos de un dataset.
porque siempre los que trabajamos con datos tenemos ese problema, que muchas veces no tienes tantos ejemplos como te gustaría. Con lo cual dijeron, vale, pues vamos a hacer un paper donde intentemos generar información válida para un futuro dataset del cual tenemos pues un cuarto de información de lo que tenemos al final. Y eso es lo que publicaron, ¿vale? Y lo publicaron con esta estructura. O sea, al final lo que intentaron hacer fue, nosotros tenemos imágenes, digamos, clasificadas entre lo que sería pues una imagen, digamos, en pared, ¿no? O sea, una imagen y otra imagen que son similares, ¿vale? Podemos más o menos establecer relaciones entre ellas, con lo cual esto se podría pasar también como información a la red, ¿vale? Si yo consigo crear esos pares de imágenes, yo puedo decir que esto es un perro, que esto es un gato, que esto es un paisaje, en fin, ese tipo de cosas. Lo que yo puedo hacer es, por un lado, tener un discriminador, que es lo que teníamos hasta ahora, lo que nos va clasificando, y le puedo añadir un generador, ¿vale? Y este generador lo que intenta hacer es que desde una matriz que le han dado de ruido, ¿vale? De números, puede ser aleatoria incluso, lo que va a hacer es que va a haber un proceso de aprendizaje aquí y un proceso de aprendizaje aquí. O sea, lo que estoy intentando es que el generador aprenda a generar los datos tan buenos como los que yo le doy inicialmente aquí, ¿vale? Y ahí viene toda la gracia de las redes generativas. O sea, al final lo que yo intento es, si yo aquí tenía 100 ejemplos, voy a intentar generar 120, ¿vale? Pero esos 20, para generarlos, lo que yo tengo que conseguir es que engañar al discriminador, ¿vale? Al principio mis ejemplos van a ser muy malos porque obviamente yo parto de un random noise vector que se llama, o sea, un vector de números aleatorios de ruido, pero aquí voy a aprender según lo que me va diciendo el discriminador, según me vaya diciendo, no, no te lo cojo, no te lo cojo, no te lo cojo, muy cutre, ¿vale? Imaginaros, muy cutre, estoy mirando, no, esto no me vale, no me vale. Entonces va a ir aprendiendo hasta que llega un momento que no es capaz de distinguir de la imagen que sería falsa a la que vendría verdadera de este dataset. Y entonces lo cuela como verdadero y ahí ya habríamos aprendido a generar ejemplos, ¿vale? Y habríamos superado lo que sería el aprendizaje de las redes generativas. Y entonces esto, de repente, bueno, evoluciona la leche. De hecho, este es un cuadro que lo he puesto aquí porque, bueno, esto lo subastaron. Fue uno de los primeros cuadros que se generaron desde cero a través de una red de neuronas generativa y está firmado todo con el algoritmo, que no se ve aquí, pero aquí está puesta la función de loss, esta que se llama, que llevan estas redes. Entonces, en vez de firmar con el nombre de un autor, pusieron esa función y se vendió por mogollón de pasta, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que ha sido un campo en el que el arte y la matemática ha estado muy unido. Por eso yo pienso que es muy bueno que se divulgue sobre esto, porque creo que puede atraer a mucha gente que no está ahora mismo en este sector, ¿no? Porque al final, cuando ves todas estas aplicaciones, se han hecho virales precisamente porque son muy comunes de utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, de todo esto que os he contado, en lo que se deduce y el por qué os había explicado las convolucionales, es porque al final lo que tú intentas hacer en este primer paso de generar ejemplos es una deconvolución, ¿vale? Intentas pasar de datos a una imagen que generas y aquí es al revés. El discriminador lo que hace es, de dos imágenes que recibe, intenta pasarlas a algo, digamos, tangible que se pueda clasificar como real o como fake. Y aquí llegan los de NVIDIA, ¿vale? Los de NVIDIA lo han petado en el tema de las GANs, son como el estado del arte desde hace ya como 2 o 3 años. Y básicamente esta gente lo que dijo fue, vale, tenemos este enfoque nuevo y tenemos capacidad de cómputo, porque además ellos trabajan muchísimo con GPUs, ¿vale? Las GPUs son muy buenas para trabajar en ese tipo de campos. Y ellos sabían que el verdadero problema de las redes de neuronas generativas es que sí que es verdad que, digamos, te hacían toda esta secuencia de generarte cuadros y no sé qué, pero si os habéis fijado, son imágenes muy pequeñas, ¿vale? Con lo cual realmente a un humano no le vas a engañar. No le vas a engañar a no ser que tú le enseñes una foto, digamos, de resolución buena que tú digas, ostras, vale, ¿no? O sea, te puede colar en un paper, pero luego, en cuanto veas la resolución, vas a decir, ah, claro, que es de 128 por 128, ¿sabes? Yo soy más listo. Y ahí está el ego de los humanos. Entonces, trabajaron mucho en esta parte del generador, ¿vale? Y aquí llega ProGAN, que es uno de los primeros algoritmos que refinó a las GANs. Y esto es lo que trabajaron fue el aprendizaje por fases. O sea, dijeron, vale, si somos capaces de aprender desde que la imagen es de tamaño 4x4 hasta que la imagen tenga un tamaño de 1024 por 1024, yo voy a ser capaz de ir generando imágenes no cada vez más reales, sino además cada vez con más resolución.
Es decir, que ya no es que engañe al algoritmo, es que voy a engañar al humano que lo va a ver, ¿vale? Porque no va a ser capaz de distinguir entre si es una información verídica o si es falsa, ¿vale? Entonces trabajaron mucho esta parte, el resto es igual, ¿vale? Simplemente de función, digamos, de los se vuelve al aprendizaje y es el mismo proceso que os he explicado antes. Y para que os hagáis una idea, además ellos tienen publicado este GIF, que yo creo que es muy ilustrativo, fijaros en cómo va aumentando esto, ¿vale? O sea, de una imagen de 4x4 llegas a la de 256, creo que es lo máximo que tiene este GIF. Ah, no, yo creo que tiene 1024 entonces. Y lo que sucede es que tardas, o sea, como 15 días, ¿vale? En entrenar una red que sea capaz de generar imágenes tan buenas como la última que veis ahí, ¿vale? Que es una cara humana. Generalmente esto lo hacían con actores y actrices de Hollywood, ¿vale? Entonces, claro, o sea, imaginaros lo que nos supone a nosotros como investigadores competir con NVIDIA, ¿vale? O sea, ellos tienen máquinas durante 15 días con todos estos procesos lanzados y obviamente son muy buenos en obtener buenos resultados, pero claro, aquí llega de nuevo el debate entre capacidad de cómputo y, digamos, conocimiento, ¿no? Entonces, ellos, claro, han podido avanzar muchísimo en eso y bueno, es verdad que han sido bastante buena gente en liberar pues todo el código, todo el proceso, etcétera, etcétera, es todo replicable, pero, de nuevo, quedaros con la idea de que esto no se hace en un día, ¿vale? No es ponerte una tarde, lanzarlo y ya está, no va a suceder, ¿vale? Son procesos muy, muy, muy complicados. Y entonces llegaron y dijeron, vale, espera, que ya hemos empezado a tener resultados que nos gustan, ¿vale? Ya empezamos a tener imágenes de 1024 por 1024, les gustó el approach que tuvieron de las actrices y actores de Hollywood porque era muy fácil encontrar información sobre ello, porque aparecen en un montón de photocalls, ¿vale? Con lo cual crearon datasets sobre esto y empezaron a entrenarlo con caras humanas. Y ya lo llevaron al máximo exponente. Hasta ahora estábamos diciendo que lo que trabajaron es en la resolución. Pero cuando tú trabajas en la resolución, una de las cosas que se dieron cuenta es que, claro, no es solo que estés trabajando en la resolución. Es que si yo veo, digamos, esto con más o menos resolución, yo puedo detectar que aquí hay un líquido y no hay, no sé, tierra, ¿vale? Yo puedo detectar que esto es de forma esférica y no de forma cuadrada, ¿vale? Entonces se dieron cuenta de que eran capaces de aprender a 3 niveles de profundidad sobre la imagen que les daban. Es decir, ¿qué pasa si yo soy capaz de aprender sobre que yo tengo el pelo azul y no lo tengo marrón, ¿vale? Que además tengo los ojos ovalados y no achinados, ¿vale? O que tengo una sonrisa muy amplia y otra persona la tiene mucho más pequeña, ¿vale? Empezaron a aprender todo ese tipo de cosas con esta nueva parte que incluyeron en el generator. Y todo esto lo hicieron con normalización y tal, tiene muchísimos procesos, la verdad, dentro, pero con lo que os tenéis que quedar es con esto, ¿vale? Que hacen 3 fases de entrenamiento en esta en la que aumentan la resolución y demás, y ahora son capaces de aislar ya no solo el estilo de la foto, sino tus rasgos, ¿vale? En 3 niveles. Con lo cual son capaces de manipular toda la imagen, cómo se va generando, cómo puede trasladarse de una imagen a otra, etcétera, etcétera. Y esto sí que es bastante, bastante interesante por esto de aquí, porque decrementa la independencia y incrementa la diversidad. Ellos se dieron cuenta de que haciendo esto podían suplir sesgos como, por ejemplo, que en los datasets hay muy pocos pelirrojos, ¿vale? Y es algo muy obvio, pero es verdad. O sea, nadie se había molestado en ver cómo podemos equilibrar ese tipo de cosas, pero si somos capaces de aislar estas características, sí que vamos a poder generar imágenes nuevas. Y entonces, lanzaron el paper, fue la leche y algún ingeniero ocurrente dijo, esto sí que va a tener, ¿sabes? Se va a hacer viral si yo monto una página y cada vez que alguien entra en la página se genera una imagen, una foto, con una cara nueva que no existe, ¿vale? Estas caras, ninguna de estas existe, ¿vale? Son todas generadas por una red de neuronas con distinta resolución. Entonces, claro, o sea, podéis ver la perfección que había aquí, ¿vale? Allá hay arrugas, hay canas, hay sonrisas, ¿vale? Es todo muy, muy, muy real y ya nos empieza a dar mal rollete, ¿vale? Porque si ya veis estas fotos y decís, ojo, cuidado, ¿qué está pasando aquí, no? Pero sí que es cierto, y si los veis luego en vuestro ordenador, os podéis dar cuenta de que muchas veces cuando se generan estas imágenes, una forma muy, muy fácil de distinguirlas si son reales o no, es fijarse, por ejemplo, en el pelo, ¿vale? Para la red de neuronas es muy difícil, pues toda esta parte de los pelos así sueltos y tal, trazarla en la imagen, porque les resulta muy difícil aprender ese tipo de cosas. Con lo cual, aún así, podemos discernir lo que nos vamos encontrando. Y luego otra de las aplicaciones que sacaron los de NVIDIA fue hacer render del propio vídeo. O sea, no tener un diseñador que te genere un nuevo universo, ¿vale? Para, yo qué sé, GTA, ¿vale? Coger un vídeo real, metérselo, aprender con la red de neuronas y tal, y renderizar ese vídeo de forma
autónoma con una regenerativa, ¿vale? Que era el mismo espacio. Todo esto, por supuesto, con la capacidad de cómputo que hemos hablado, ¿vale? O sea, no penséis que se hace en una tarde. No sé si voy a poder, a ver si me deja poner este vídeo, que yo creo que es interesante que lo veáis, por lo menos esta parte de aquí entre medias. ¿Vale? ¿Veis? Esto es lo que eran capaces de hacer. O sea, al aislar esos 3 niveles, lo que sucede es que, claro, le pueden dar como mayor textura, menor textura, más arrugas, menos arrugas, ¿vale? Y se va viendo la evolución de cómo aprende la red. Esto también nos aporta transparencia en el proceso, que es uno de los problemas que tenemos en redes de neuronas, que a veces no somos capaces de inferir cómo afecta una de las capas a todo el aprendizaje que luego obtenemos al final, ¿vale? Con lo cual ellos trabajan todo esto, trabajaron también un poco más adelante, si luego veis el vídeo, también sale el cómo pasan de una foto a otra, ¿vale? Y de pelo corto, pelo largo, o sea, quiero decir que es que de verdad hay un aprendizaje muy, muy puro en este tipo de cosas, si no, no podrías hacer esa traslación, ¿vale? Ese translating de una parte a otra. ¿Y qué más tenemos? Vale, pues tenemos CycleGAN, ¿vale? Estos, de nuevo, se vinieron arriba, los de Berkeley, NVIDIA, todos estos son americanos y cada cual mejor. Y dijeron, vale, ¿qué pasa si además de que ya sabemos que todo eso se puede generar, no sé qué, volvemos a esa idea inicial de que yo puedo obtener el estilo y tengo una foto y entonces se cruza el contenido y no sé qué? Vale, pero ¿qué pasa si yo lo que puedo hacer es, en este caso, ¿vale? Si yo sé cómo son los caballos y yo sé cómo son las cebras, ¿vale? Y yo lo que quiero es generar imágenes de caballos, pero en este paisaje, ¿vale? Con lo cual, para hacer eso, yo tendría que aprender no solo cómo es un caballo, sino cómo se trasladaría la forma de ser de un caballo sin perder de todo la forma de la cebra, ¿vale? Empezamos a meter capas al proceso de aprendizaje a nivel de detalle. Y eso es CycleGAN, ¿vale? CycleGAN, lo que los autores dicen es que son capaces de cargarse todo el PER que tenías que hacer de relaciones entre objetos, se lo cargan y dicen, nos da igual cuál sea la entrada, tú danos datos, dinos a qué quieres que se parezca de entrada y de salida y te hacemos todo el proceso de aprendizaje. Y esto lo petó porque, claro, cuando tú ves cómo de aquí, ¿vale? Cómo de esta imagen, digamos, inicial, perdón, esta de aquí, sí, este input, ¿vale? Del caballo, de repente llegas a que se genera con la misma forma, de repente llega la cebra y se genera y no sé qué, pues también causó mucho revuelo, ¿vale? Se llama CycleGAN porque hay 2 fases de GAN, ¿vale? Hay una en la que, digamos, que llega el input del caballo, entonces se genera, se cruza con la cebra, que hay una decisión y luego hay otra aquí detrás, ¿vale? No me voy a detener mucho, pero bueno, pues si tenéis, luego tengo más enlaces ahí de interés para que divaguéis ahí en el algoritmo, pero básicamente esa es la idea, o sea, hay 2 procesos, uno que identifica lo que quiero, digamos, trasladar y otro que trabaja sobre el estilo de ambos para no cargarse el contenido del primero ni el estilo del segundo, ¿vale? Y luego es capaz de cruzarlos de esta forma, ¿vale? Por eso se hizo también muy famosa, pero de nuevo esto vuelve a la baja resolución. O sea, somos capaces de coger, pues, de nuevo cuadros o de pasar un paisaje de verano a invierno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego llegó la parte de las redes generativas, digamos, condicionales, que se conocen con ese nombre, que ya son unas redes un poco más target, donde el aprendizaje es verdad que no es como el de CycleGAN, que te puede entrar cualquier cosa en la fuente, sino que aquí sí que está un poco más target en lo que tú quieres conseguir. Es un poco el primer ejemplo de lo de las GANs, pero el por qué triunfan estas viene por un ejemplo que surgió aquí, ¿vale? También de NVIDIA recientemente, que es qué pasa si yo de un paisaje, acojona, de un paisaje, digamos, de alguien que no sabe dibujar, ¿vale? De repente yo obtengo esta foto de aquí, ¿no? O sea, yo estoy de nuevo aislando, trabajando con este conocimiento por capas. Entonces, los de NVIDIA, que de nuevo son muy buenos en esta movida, dijeron, vamos a montar una app y que la gente lo pruebe, no sé qué, y claro, la gente, a ver, es verdad que luego a veces funciona un poco mal, ¿eh? Pero es verdad que juega, o sea, da bastante juego, quiero decir, tiene muchísimos elementos, luego además puedes poner que si atardecer, que si nevado, que si tal, ¿vale? Lo puedes probar ahí. Y claro, esto es condicional, porque al final lo que estás aprendiendo es una serie de relaciones dentro de la propia imagen. O sea, esto lo hice yo anoche, ¿vale? Estuve un poco testando el algoritmo. Es verdad que cuando tienes demasiadas cosas como, digamos, apiladas, o sea, si yo tengo
digamos, hierba, una casa, una valla delante y tal, y ahí pues se lía. Pero cuando tienen las cosas así bastante más aisladas, es bastante bueno, ¿vale? Entonces, lo podéis probar, ya os digo que es muy divertido el ver cómo va convergiendo, pues eso, de un paisaje a otro, y lo hace así, claro, porque el modelo está preentrenado, ¿vale? Con lo cual vosotros dibujáis lo que sea, como el modelo está preentrenado, se ejecuta y te da la solución en un minuto, creo que tardó o menos. Entonces, claro, o sea, hay mucho juego en todo lo que puedes personalizar y ellos a la vez siguen como reentrenando el modelo, ¿vale? Con lo cual a ellos también les sirve que se haga viral este tipo de cosas. Y aquí también lo que hicieron muy bien es que, claro, ¿esto a qué te lleva? Si pensáis un poco, te lleva a Flickr, ¿vale? Entonces también fueron como capaces de que aprendiendo de Flickr pudieron generar un dataset de paisajes súper realísticos, de muchísima resolución y tal y cual. Y ahí viene pues todo el mundo de las GANs. Y de aquí, claro, de esta parte en la que tú puedes hacer un doodle que ellos llaman y pasarlo a una imagen real, llega el retoque fotográfico, claro. Entonces, hay otra versión de las GANs que se llama el Imaging Painting, donde de nuevo es una red convolucional condicional, ¿vale? Y en esas condiciones lo que aprendes es a cómo eliminas información de una imagen y cómo la superpones con algo que ya existe en la imagen. Y podéis pensar que es trivial, porque este caso es verdad que, bueno, está bien ahí segmentado, el cambio de colores, el contraste y tal, pero no es nada fácil. Quiero decir que al final también las demos estas están muy bien pensadas. De hecho, ayer cuando estaba probando ese tipo de cosas, a mí tampoco me terminaba de funcionar muy bien. Ya os digo que depende mucho del contraste que haya y demás. Y pues en un foro de Reddit que decía, ¿por qué cuando yo elimino aquí a mi amiga me sale su cara ahí de una persona como un alien? No sé qué. Y entonces lo que le decían es que, claro, o sea, lo que está aprendiendo este tipo de redes al final lo que tienen es un aprendizaje por capas. Entonces, generalmente cuando salen personas, lo primero que le aplican es un face detector, ¿no? Para eliminar esa cara y luego eliminar lo que quede del contenido. Y entonces aquí pues lo que pasaba es que, bueno, que como que no identificaba bien la cara con el fondo, no sé qué, lo estaba haciendo de golpe, entonces le sugerían que primero hiciese una iteración solo eliminando la cara y luego pues que eliminase el resto del cuerpo. O sea que aún así tienes o intríngulis, ¿vale? Tienes que empezar a entender un poco al sistema, pero bueno, hay esperanza, todavía no funcionan tan bien como en este caso de aquí, ¿vale? Y luego hice una prueba con mi propia foto de Twitter y dije, bueno, digo, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Cómo de buena es, porque yo es verdad que aquí en la foto tengo varios tonos en el pelo, tengo en los pendientes, tengo las ojeras, no sé qué, aquí hay como un estampado también de flores y es verdad que funciona bastante bien, ¿eh? O sea, el resultado es este, ¿vale? Eliminó prácticamente todo, pero de nuevo estas cosas tienen bastante contraste, ¿vale? Dentro de la foto. Quitando esta parte, que es verdad que aquí ya se lió un poquito más con la parte de la chupa y no eliminó todo el estampado, el resto lo hizo bastante bien. Pero sí que es verdad que, claro, si eliminan los ojos, que es también una de las pruebas que ellos tienen publicadas con actores y actrices de Hollywood, pues que son como capaces de reemplazar los ojos y demás, pues sí que es verdad que ya, a ver, falla un poco, quiero decir que si lo comparas conmigo, pues se ve que no soy yo, pero sí que aún así tiene bastante consistencia el cómo están colocados los ojos, la expresividad, la sombra, ¿vale? O sea, no os tenéis que fijar tanto en la calidad del resultado, sino en lo bien que está dispuesto en el formato de lo que es la imagen, de lo que sería la composición, ¿vale? Y esto es lo asombrante del proceso. Y luego ya, lo último que se ha recientemente, bueno, que ha tenido bastante éxito es el Pix2Pix, que realmente sigue siendo una red de este estilo, ¿vale? Generativa, también condicional y demás, pero sí que es muy interesante porque esta aprende de trazos o de doodles también, de este tipo de cosas, ¿vale? Es capaz de hacer muy bien esa traducción de condicionantes entre la imagen y mola mucho porque han conseguido hacer una aplicación que a mí me parece muy guay, sobre todo para terrenos que quizá no están tan explorados a nivel de satélite, que es que, claro, es capaz de una toma aérea generarte lo que sería el mapa, digamos, en claro que tú verías en Google Maps, ¿vale? Con lo cual creo que estas imágenes pueden ser interesantes. Por ejemplo, ellos hablaban mucho, los investigadores de este tipo de áreas, de hacer predicciones, por ejemplo, de puntos negros en carreteras. O sea, si yo soy capaz de generar en un punto de una carretera donde ha habido accidentes, empiezo a generar cómo sería esa carretera, pues si hay una ventisca o nevada o lo que sea, yo puedo analizar también un poco cómo la reparo o cómo abordo el problema. Y luego ya eso que me parece espectacular, ¿vale? O sea, realmente el Pix2Pix este, lo interesante es que de trazos, de simples trazos, es capaz de generar imágenes enteras. Y ayer también lo estuve probando, estuve aquí dibujando gatetes y demás, hay varios ejemplos, uno de ellos es este. Y la verdad que, a ver, o sea, no se ve, de lejos se ve que es un gato, de cerca tiene muchos errores, pero de nuevo la composición está muy bien hecha y da muchísimo juego, sobre todo en esto, ¿vale? O sea, en que tú puedas
hacer pruebas de concepto con objetos que no existen, por ejemplo, porque es mucho más fácil generarlos que un propio gato, ¿vale? Aquí esto tiene menos características, con lo cual es más fácil de generarlo, sobre todo si tienes artistas que te pinten, digamos, cómo es la forma. Con lo cual es muy interesante que le echéis un vistazo porque yo creo que esto va a dar mucho de sí. Y básicamente el proceso es igual. O sea, aquí hay un ejemplo con la Hello Kitty, que lo puse aquí porque yo creo que era bastante fácil de entender, que claro, si tú tienes la Hello Kitty con el lazo rojo, pues se supone que es como tu mejor opción, ¿vale? Que es lo que quieres, que solo se rellene el lazo, pero realmente si te genera una opción así en la que está todo relleno de colores, tampoco es mala, simplemente tienes como que ir redefiniéndola hasta que a ti te interese. Con lo cual ese es el proceso que te explica aquí, ¿vale? Simplemente pues que primero harías como una comparación de que esto es lo que sí que te gusta y luego lo vas iterando hasta que va aprendiendo por los dos lados, tanto la parte de discriminador como la parte del generador, y ya llegarías a toda esa parte en la que la Hello Kitty pues se parece a Hello Kitty con sus variantes. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo inicio? Claro, yo me vine arriba y dije, sí, yo hago TensorFlow, no sé qué, es que es súper complicado. Y dije, no, es que digo, no vais a llevar nada a casa si no. Entonces, preferí explicar todos estos modelos, que creo que es lo difícil a veces entender, lo que es el algoritmo, cómo funciona, por qué toda esta parte de parámetros y tal. Y entonces, lo que yo os recomiendo es que a los que no sepáis nada de redes de neuronas, tenéis el playground de TensorFlow, donde sí que te enseña un poco de forma visual cómo se predisponen pues, bueno, las capas, las neuronas, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de codelabs que a mí la verdad que me están sirviendo bastante, sobre todo para enterarme de cómo funciona toda la parte de parametrización por dentro. Estas slides luego se van a subir, lo digo por los que hacen las fotos, que tampoco os preocupéis. Pero vamos, básicamente hay un mogollón de codelabs en Google que ya son entornos, digamos, que están predispuestos para ponerte a hacer código directamente y ejecutarlo, ¿vale? Y hay mogollón de Keras y de TensorFlow, que son, digamos, los dos, bueno, Keras va sobre TensorFlow o cualquier otro framework, pero bueno, digamos que simplifica toda la parte de la arquitectura de redes de neuronas. Y hay muchísimos, ya os digo, con muchísimos ejemplos. Aquí hay un GitHub que es una lista con todas las applications que hay de GANs, de todas las cosas que podáis imaginar, de paisajes, de caras, de gatos, de perros, de todo, ¿vale? Incluso de estos sketches. Y luego el blog de Towards Data Science a mí me parece algo que para la gente que no sabe, sobre todo es imprescindible. O sea, no sé, a mí me parece que lo cuenta muy bien en todos los blogs que hace, son teórico-prácticos, lo cual tenéis también los trozos de código que va subiendo, y hay tanto de GANs como de otro tipo de arquitecturas, no solo de esta cosa en concreto que he explicado. Y luego los vídeos de 2SV, yo creo que también haciendo divulgación increíble, os lo recomiendo. Es el canal de Carlos Santana y la verdad que se ocurra un huevo sobre todas las animaciones, porque esto es mucho más fácil cuando lo veis animado, con lo cual, de nuevo, para los que no sepáis mucho del área, creo que es un punto, bueno, para empezar muy interesante, y él también hace también varios vídeos prácticos. Y luego os he dejado pues, los enlaces de todo donde me he ido documentando, de todas las arquitecturas y demás, pues si queréis leer más o probar las demos, pues también está aquí todo. Hay un mogollón de enlaces, ya os digo, es que son muchísimos. Y nada, pues eso, gracias, espero que os haya gustado. Yo sé que ha sido intenso, pero tenéis más café. y si tenéis alguna pregunta, creo que tengo un ratillo en lo que empieza el café y todo esto, así que nada, gracias.